Eh, Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical. Y para los que son nuevos o nos visitan, estamos estudiando el tema del Evangelio y la crianza. Y hoy vamos a ver la sexta clase, que es acerca de qué hacer cuando no puedes llegar al corazón. Y a manera de recuento de lo que hemos hablado, pues hemos visto, amados hermanos, que es necesario una comunicación bíblica con nuestros hijos. Y el cómo lo hacemos, cómo nos comunicamos, es bien importante. Porque hay momentos en los que hay que estimularlos, pero hay momentos en los que hay que reprenderlos. Hay momentos en los que se les puede rogar. O también hay momentos en los que se les instruye, se les advierte o se ora con ellos. Entonces, cada una de estas facetas en la comunicación son importantes. No podemos estar siempre regañando, no podemos estar siempre rogando, por ejemplo. No podemos estar siempre dando instrucciones, sino que debe ser una amalgama de maneras para llegar al corazón de nuestros hijos. Pero también el cuándo y el dónde es importante. Debe ser siempre y en todas partes. Hay momentos en los que no se les puede corregir de la manera en que deberíamos, o no podemos hablar con ellos para presentar el problema realmente de dónde viene, qué es lo que produce la conducta. Pero estamos claros que estas palabras el Señor nos manda en Deuteronomio 6, capítulo 4 al 9, y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero también, hermanos, es importante qué comunicamos, qué es lo que sale de nuestra boca. Y fundamentalmente lo que debemos comunicar son las Escrituras, la palabra de Dios. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero también nos muestra Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tremendo lo que nos dice acá, y cómo la palabra misma se muestra como es ella. Es viva y es eficaz, es decir, produce un resultado. Qué bueno es que cuando nosotros comuniquemos a nuestros hijos, lo hagamos con la palabra de Dios, porque nosotros no podremos cambiar a nuestros hijos. Si deseamos y queremos un cambio en nuestros hijos, lo hará Dios a través de su palabra. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las instrucciones del corazón. Estoy apenas haciendo como un recorderis para ubicarnos hacia dónde vamos. Pero entonces también estudiamos cuál es el objetivo de nuestra comunicación, al fin de cuentas, a través de la palabra de Dios en los momentos oportunos. Nuestro propósito, amados hermanos, es llegar al corazón, porque es en el corazón que, al igual que nosotros los adultos, en los niños del corazón salen todas las cosas malas y también salen las cosas buenas. Entonces, a veces nos emprendemos en una guerra contra nuestros hijos y no vemos que hay algo detrás, o realmente la guerra no es contra nuestros hijos, sino contra el pecado que hay en su corazón. Entonces, Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo que nosotros queremos es que nuestros hijos puedan conocer al Señor. Entonces,
hasta en estas 5 clases pasadas hemos hablado acerca de eso y hoy vamos a hablar entonces qué hacer cuando no puedes llegar al corazón de tu hijo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, abrir tu palabra y poder estudiar este tema, Señor, que es necesario para nuestras vidas, es necesario para la vida de mis hermanos, porque tal vez muchos hemos fallado en cómo hemos guiado a nuestros hijos, Señor, pero lo bueno del Evangelio es que siempre hay esperanza. Esperanza para arrepentimiento, esperanza para pedir perdón y esperanza para retomar o tomar el camino correcto, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes y nos dirijas, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, al hablar acerca del corazón de nuestros hijos, lo dije hace un momento, nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. A veces las situaciones nos llevan como que quisiéramos a la fuerza cambiar el corazón, las actitudes de nuestros hijos, pero eso es realmente imposible. Y si lo logras, tal vez que tu hijo tenga una actitud diferente, tal vez es una actitud no correcta. Simplemente lo está haciendo para agradarte a ti, pero no lo está haciendo para agradar al Señor. Y el problema va a seguir allí, oculto en el corazón. Pero entonces nosotros podemos instruirles, podemos rogarles, podemos mostrarles, pero no podemos cambiarlos. Podemos mostrarle toda la realidad, mostrarle su corazón, mostrarle su pecado, mostrarle la palabra, pero no podemos cambiarlos porque eso le pertenece al Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Y al igual que allá en Hebreos capítulo 4 nos habla que la palabra es viva y eficaz y que rompió un día nuestro corazón y nos mostró nuestro pecado y nos hizo una nueva criatura, el Señor, a través de su sacrificio vivo y santo. ¿Usted cree que con nuestros hijos será diferente? Con nuestros hijos será igual. Será la palabra de Dios la que romperá ese corazón de piedra y hará entonces un corazón para Dios. Entonces, mientras tanto nuestros hijos están ocupados comportándose, debemos lidiar con eso, incluso si las actitudes de sus corazones siguen siendo una obra en progreso. Al igual que nosotros no somos un producto terminado en el Señor. Nuestros hijos tampoco lo son. Y a veces tratamos como de que nuestros hijos sean completamente perfectos, de que en todos los lugares se comporten bien, que no tengan actitudes. Y ellos son también seres que Dios nos lo ha puesto bajo nuestro cuidado y que están en proceso y te los ha dado para ese proceso. Nos los ha dado a nuestros hijos para ese proceso. Entonces nuestros hijos son un regalo de Dios y tienen la oportunidad de conocer al Señor porque nosotros conocimos primero al Señor. Pero entonces, vamos a hablar en esta mañana acerca de la obediencia, que es un tema que los padres y los que somos hijos, aquí todos somos hijos, ¿verdad? En algún momento nuestros padres o fuimos desobedientes, los padres nos recordaban nuestra desobediencia, nuestras malas actitudes. Y el seguimiento del corazón de nuestros hijos debería ser nuestro principal enfoque al criarnos. Lo vimos en unas clases anteriores. Sin embargo, todavía tenemos que lidiar con la conducta. Ellos siguen portándose de una manera que puede que no sea correcta y no podemos simplemente ignorar
un mal comportamiento solo porque sabemos que nace de un corazón malo. O sea, no podemos caer en el extremismo de que como eso viene del corazón, entonces vamos a dejarlo a sus anchas. No, vamos en ese proceso. Un doctor debe tratar la causa subyacente, pero no simplemente ignorar los síntomas. Es decir, el síntoma hay que tratarlo también. Y hay que tratar la enfermedad, que es lo que lo produce. Los dos son importantes. Debemos recordarle a nuestros hijos la existencia de la ley de Dios y cómo vivir en el mundo. Y yo creo que nosotros hemos caído en el error de que hemos separado el Evangelio y lo que hemos aprendido del Evangelio de lo que es la crianza de nuestros hijos. Al igual que lo hemos hecho con el trabajo, lo que es Evangelio y el trabajo, lo que es el Evangelio y el matrimonio. O sea, es una tendencia que nosotros como seres humanos tratamos de dividir o de alejar, que son dos cosas muy diferentes, que mi vida personal, lo que yo hago entre los días de la semana no tiene nada que ver con lo que sucede el domingo. Y no, todo está conectado. Y por eso nuestros hijos debemos recordarle la ley de Dios. Y en la vida, porque hay una razón, en la vida enfrentarás muchas situaciones donde la necesidad de tu hijo se combinará con circunstancias difíciles o extrañas. Instruye a tu niño, a tu hijo en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si instruimos a nuestros hijos, si nuestros padres que nos instruyeron en el Señor, el día que estemos en necesidad, en un momento difícil, tenga por seguro que esa palabra que fue sembrada en esos corazones, en nuestros corazones, esa palabra va a relucir. Y si ellos tienen alguna necesidad, lo que queremos es que ellos vayan y corran al Dios de sus padres. Entonces, ellos van a enfrentar esas situaciones y te verás forzado a dejar a un lado temporalmente el enfoque en el corazón para enfocarte en la conducta. Entonces, esto podría ser debido a una situación urgente en particular. Entonces, hay algunos ejemplos. Tu hijo de 3 años de edad está parado en medio de la calle. Es decir, tu niño salió de aquí del Hotel Yuldama y se paró allá en la avenida, en la mitad de la calle. Yo te pregunto, papá, ¿tú tienes tiempo para tratar la conducta, de dónde viene esa conducta y del corazón? ¿O lo único que tienes en ese momento al ver a tu hijo en medio de la avenida es gritarle, corre, o correr tú a rescatarlo? Correr, ¿verdad? Gritarle. ¿Tienes tiempo para llegar al corazón en ese momento? No. ¿Tienes tiempo para ayudarle a entender la locura de pararse en la calle y desear y que él tenga sabiduría? No tenemos tiempo en ese momento. Es una situación de vida o de muerte. Necesitas que obedezca de inmediato. Es decir, quítate o corre o sal de la calle ahora mismo, porque está el peligro allí. Y hay unas etapas de desarrollo en los hijos, en los seres humanos, que son importantes entenderlas a la hora de situaciones como estas y cualquier infinidad de situaciones que se nos puede presentar con nuestros hijos. Los niños de 2 años de edad, es decir, de 24 meses, dicen aproximadamente 250 palabras. Esa es la cantidad de palabras que ellos tienen a esa edad en su cerebro y esas son las que utilizan en promedio. Los niños de 3 años de edad dicen cerca de 1000 palabras. Y ese es un salto de 4 veces su capacidad de comunicarse. Entonces, un niño de 3 años tiene mucha más capacidad de expresar lo que siente y lo que le produce sus actitudes que un niño de 2 años o menos. ¿Verdad?
Su capacidad de comunicarse es diferente. A fin de revelar sus corazones, nuestros hijos tienen que ser capaces de explicar lo que está pasando. Entonces, como dijimos en una clase pasada acerca de la comunicación, la paternidad es tanto un monólogo como un diálogo. Un monólogo porque hay momentos en los que tú como padre, como autoridad, debes dar instrucciones, debes corregir, debes animar, debes cumplir con todo lo que comunicacionalmente nos atañe, pero también hay momentos en los que no funciona el monólogo, sino que debe haber diálogo, conocer qué es lo que está pasando, por qué viene, por qué estás actuando así, qué es lo que te motiva, lo viste en otro niño, en otra niña, en un compañero, lo estás tomando de allá y lo estás trayendo a tu vida, por qué tuerces los ojos, por qué le pegas a tu compañero. Todas esas realidades pueden conocerse a través del diálogo. Pero si tú quieres dialogar con un niño de 2 años, que él te cuente todas esas realidades, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque su comunicación y las palabras que él tiene en su cerebro son todavía pocas. Son 250 palabras en promedio. Ellos tal vez señalen o digan, pero no se les puede desde esa edad, dialogar con ellos y esperar que ellos te cuenten de dónde vienen sus actitudes, que es de un corazón malo. No hay mucho que se pueda transmitir de su corazón. Entonces, ¿eso qué significa, mis hermanos? Significa que como padres de niños menores de 2 años de edad, o a veces 3 años de edad, tendremos que lidiar principalmente con la obediencia. Y recuerde que entre los 0 y los 5 años es donde aprendemos o se les enseña a nuestros hijos acerca de la obediencia y de las autoridades, a quién deben someterse, de que deben responder correctamente a quienes los presiden, que son en este caso los padres. Entonces tendremos que lidiar principalmente con la obediencia, porque el vocabulario del niño es limitado y no tiene tantas palabras para expresar lo que está atravesando, lo que siente su corazón. Pero eso no quiere decir, amado hermano, que porque él no te pueda comunicar las cosas de su corazón, tú no se las puedas decir. Porque a pesar de que él no tiene la capacidad todavía de comunicarte esas cosas, sí tiene la capacidad de entender lo que tú le estás diciendo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el fundamento bíblico para la obediencia. ¿Cuál es el fundamento para la obediencia? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Efesios capítulo 6, verso 1 dice, y es un mandato de Pablo, no solo en este caso a los hijos, sino que Pablo envía un mensaje tanto a los padres, tanto a las esposas, pero también a los hijos. Y le dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y hay una razón, porque esto es justo. Niños que estás aquí, adolescentes que están en su clase, pero si llegan a ver este video en algún momento o a escucharlo, obedecer a nuestros padres, nos dice la palabra del Señor que es justo y a Dios le agrada que nosotros obedezcamos a nuestros padres. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Está hablando a los hijos, aquellos que son descendientes de un padre. Y todos aquí algún día fuimos hijos. Y sabemos lo que es obedecer y sabemos lo que es desobedecer. Pablo les ordena a los hijos a ser obedientes a sus padres, pero también él agrega 2 declaraciones calificativas en esta oración. Y Pablo dice que deben obedecer los hijos en el Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres. No lo dice solo, obedeced a vuestros padres, sino obedeced
en el Señor a vuestros padres. Pablo les escribe a cristianos y está considerando que esta sección de las Escrituras, que va desde el 5:22 hasta el 6:9, está hablando acerca de la obediencia, que la obediencia es el medio de Dios para ordenar las relaciones en el hogar. No solo es para los hijos, es también para los maridos. Se le da una instrucción a los maridos. Y se le da también una instrucción a las mujeres, a las esposas. Se le da una instrucción a los padres. Se le da una instrucción a los hijos, pero también a los esclavos o a los que sirven en algún aspecto a otra persona, pero también se le da un mensaje a los amos o a los jefes. Es un mensaje para todos. Y lo que el Señor está haciendo aquí, o lo que Dios está haciendo a través del apóstol Pablo, es demostrando que la obediencia es un mecanismo necesario para ordenar las relaciones en el hogar. No está considerando la obediencia solo por el bien de la obediencia, sino que está considerando específicamente la obediencia que debería ser en el Señor. Entonces enseña que la obediencia debería ser consistente a nuestra fe. Y a veces es una contradicción de términos el decir, yo soy creyente. Ya como adulto soy creyente y yo obedezco a Dios, y te pasas el semáforo en rojo. La obediencia debe estar o debe ser consistente con nuestra fe. Y nosotros no solo obedecemos a Dios, no solo obedecemos a nuestros padres, no solo obedecemos a las personas que nos presiden tal vez en la iglesia, sino que obedecemos también a los que nos presiden en la gobernanza. Usted imagínese este mundo sin las leyes, imagínese este mundo sin las normas, imagínese este mundo sin las señales de tránsito. ¿Cómo sería este mundo? Un completo caos, ¿verdad? Entonces, la obediencia está arraigada a lo que creemos. Por eso, la obediencia de los hijos a los padres es en el Señor, lo que significa que las órdenes de los padres deberían reflejar valores bíblicos y cristianos que preparen a los hijos para la piedad. Hijo, tú debes obedecer, no por mí, es por el Señor. Es porque si obedeces a Dios le agrada, y al fin de cuentas a quien estás obedeciendo es a Dios, quien te dio una autoridad, te puso en este hogar y te está formando, y por eso debes obedecerme a mí. Debemos instruir y reflejar esos valores a nuestros hijos, los valores bíblicos cristianos. Ciertamente nuestras órdenes nunca deberían entrar en conflicto con la ley de Dios. Es decir, no podemos pedirle a nuestros hijos que hagan algo que está en contra de la ley de Dios. Nuestras instrucciones para nuestros hijos deben estar basadas en la palabra de Dios. No, que la Biblia no dice todo acerca de todas las cosas, pero hay principios que sí lo demuestran, o sí fortalecen lo que podemos decirle a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos. Pero también, además de eso, los hijos deben obedecer a los padres porque esto es justo. ¿Sobre qué fundamento Pablo dice que esto es justo o malo? Y él nos da una parte de ese fundamento en el versículo 2, donde cita un mandamiento del Antiguo Testamento. Todos lo recordamos, todos lo sabemos. Obedecemos a nuestros padres porque Dios nos ha ordenado que honremos a nuestros padres. Es un mandamiento de Dios para los seres humanos y nuestra obediencia está arraigada a la ley de Dios. Obedecer a nuestros padres es cumplir un mandamiento de la ley de Dios. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedecer a nuestros padres es justo porque cumplimos la palabra de Dios. Y como que a veces sobre todo cuando somos adolescentes, cuando somos niños, incluso ya siendo adultos, se nos olvida este mandamiento que está allí y que siempre debemos no solamente obedecer a nuestros padres, sino honrarlos. Hay una promesa de bendición para aquellos que honran a sus padres. Eso no está allí por estar. Y el principal mandamiento de la Escritura para los hijos es: obedece y da honra a tus padres. Pero observemos también que este pasaje de Efesios está seguido inmediatamente de un mandamiento que para los padres, y que es para los padres, les dice: no exasperen a sus hijos. Pero lo hablaremos un poco más adelante. ¿Qué es la obediencia? Usted se pregunta. ¿Qué es la obediencia? Quisiera escuchar una persona que me diga qué es la obediencia. Como quebrantar nuestra propia voluntad. Ajá. Muy bien, quebrantar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de otra persona. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión, otra definición de lo que es la obediencia? Sí, está ligada a lo que la hermana dice, es una sujeción. Ajá. Estar debajo de alguien en el cual busca una autoridad o en el cual busca que se le cumpla una orden. Muy bien. Una sujeción frente a una autoridad. La obediencia es la sumisión, estamos bien. Es la sumisión, pero es una sumisión voluntaria. Esa es la obediencia. Si hacemos las cosas o nuestros hijos hacen las cosas por hacerlas o con una motivación diferente a una sumisión voluntaria, no es obediencia. Entonces, es una sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. Esa sumisión se manifiesta esencialmente de dos maneras. Mi hijo hace lo que diga que haga. Es decir, bota la basura. Debe de ir, ¿verdad? O sea, le estamos dando una orden. Levántate de allí y acuéstate a dormir. Es una orden. Pero mi hijo se abstiene de hacer lo que digo que no haga, también es una manera de obediencia. No toques la estufa. O no metas la mano allí. Nuestra instrucción lo que hace es que lo evitamos o le evitamos un mal o que no haga lo que va a hacer. Para el hijo la obediencia es más que solo hacer lo que se le dice. Significa hacer lo que se le dice, sin desafío o excusas. Mire, yo amaba ser mandados. Es decir, para mí que me mandaran a traer algo, eso era la noticia más feliz de mi día. Y yo corría, yo iba a hacer los mandados no caminando. Y para mí yo decía, ¿por qué la gente toda camina? Debería correr. Y yo iba corriendo. Y no era correr como se corre aquí en Santa Marta, que todo es plano. Donde yo crecí hay cuestas, pendientes, y yo las subía corriendo y eso era mi mayor alegría. Pero mi hermano no era igual. Entonces a mi hermano le decían, ve y pídele a la señora de la tienda que te descambie este billete de 10,000. Entonces mi hermana empezaba, no, pero ¿por qué tengo que ir yo? Pero vaya, no, es que esa señora no tiene sencillo.
Pero si no has ido, ve y pregunta. Yo sé que ella no tiene sencillo porque ella no vende casi y ella, o sea, siempre había una excusa. Entonces, la obediencia es sin excusas, es sin desafíos. Yo era desobediente en otras cosas, no es que yo era una perita en dulce, que yo no me comportaba mal. Pero en ese caso, siempre había una excusa. Pero, por ejemplo, aquí nos da el estudio otro ejemplo. Para muchas cosas, ya cuando era adolescente, yo me demoraba para hacerlas. Y la obediencia es sin demora. Entonces, como que ahorita voy, o ahora lo hago. La obediencia es sin quejas o de mala gana. Si hay todo esto, si hay desafíos, si hay excusas, si hay demora, si hay quejas, si hay mala gana, eso no es obediencia. O como dicen los padres, algunos dicen completamente, inmediatamente y con un corazón feliz. La obediencia debe ser completamente, inmediatamente y con un corazón feliz. Los que tienen hijos pequeños, siempre es bueno tener todas estas verdades y guardarlas, porque nos ayudan a lo que nos instruimos a nuestros hijos. Podemos tener argumentos y podemos mostrarle por la palabra de Dios que la obediencia debe ser completamente, inmediatamente y con un corazón feliz. Independientemente si su corazón está exactamente feliz, tiene que haber una actitud correcta. No es que nuestros hijos deben ir siempre contentos a hacer lo que, o a obedecer lo que nosotros le pedimos, pero sí debe haber una actitud correcta. Así él esté jugando y le toque dejar de hacer lo que está haciendo por ir a hacerlo, pero que haya una actitud correcta. De nuevo, los hijos están llamados a honrar a sus padres. Veamos 3 puntos de manera individual. La obediencia sin desafíos o excusas. Ya lo hablé hace un momento un poco. Cuando tu orden choca con comentarios de imparcialidad, con excusas, con explicaciones, con planes alternativos, con berrinches, tu hijo no está obedeciendo. Y eso es pan de todos los días. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no va mi hermano? ¿Por qué? ¿Verdad? La obediencia tiene que ser sin desafío o excusas. La obediencia debe ser sin demoras. Pero es bueno entender, hermanos, que cuando hay estos desafíos o excusas en nuestros hijos, es bueno entender que muchas veces nosotros nos equivocamos como padres, o que muchas veces hay realidades que han sucedido alrededor que le dan pie para que también haya una apelación en nuestros hijos. Entonces, supongamos, digamos que tú entras a la habitación de tu hijo a las 9 de la noche y ya esa es la hora en la que normalmente tu hijo se va a dormir, pero tu hijo está jugando todavía con sus juguetes y tú le das la orden de que se vaya a dormir. Pero antes de que tú llegaras, mamá le había dicho a tu hijo que tenía 15 minutos más de juego, que podía jugar 15 minutos más hasta las 9:15. Tú no lo escuchaste. Tú no te diste cuenta porque tú no estabas, apenas vienes llegando del trabajo. Entonces, ¿qué sucede allí? Es bueno que nuestros hijos también tengan la capacidad de apelar nuestras órdenes muchas veces. Hay muchas veces en las que deben obedecer, pero hay muchas veces en las que él puede decir, papá, ¿te puedo decir algo? Mamá, antes que tú llegaras, me dijo que podías jugar 15 minutos más.
Y eso es una razón válida para nosotros como padres reconocer y mostrarle a nuestros hijos también que nosotros podemos equivocarnos, que la autoridad no es solo nuestra, sino que también es de mamá, y que lo que diga mamá también es importante, y también es la oportunidad de pedir perdón o de excusarnos, no lo sabía, porque nosotros, hermanos, no somos los superpadres perfectos. Nosotros nos equivocamos y nuestros hijos deben entender eso y aprender eso. Porque ¿cómo le puedes pedir a tu hijo que no se equivoque si tú no le muestras la parte fea de tu vida o la parte no bonita, o no le muestras que también te equivocas, sino que siempre mostramos es como la parte buena de que yo mando y yo digo y yo hago? Todos nosotros tenemos la capacidad de equivocarnos, pero también de poder reconocer con nuestros hijos. Solo da un lugar a la apelación una vez hayas establecido primero que la obediencia ocurre sin desafío ni demora. Por eso es bueno el diálogo con nuestros hijos, porque pueda que el niño no haga lo que se le está diciendo, no obedezca, entre comillas, sino que obedezca a mamá, pero no lo diga. Y si no lo dice, nosotros no lo sabemos. Y vamos a creer que es una desobediencia. Entonces, es también un trabajo de poder dialogar con nuestros hijos, de que ellos también tienen la oportunidad de hablar, de apelar. Y también este es un excelente método para ayudarte a obedecer. La obediencia sin demora, entonces, tiene que ser inmediata la obediencia. Cuando tu hijo se rehúsa a responder de inmediato, no está obedeciendo. Tu hijo está jugando con sus legos, está armando sus legos y le pide que recoja sus juguetes. En lugar de responder inmediatamente, dice, lo haré después de que termine de construir esta torre. O le pides que vengas a ti y en vez de ir de inmediato, se toma un minuto para terminar de colorear su libro. Los que son padres y tienen hijos más grandes saben que es así, ¿verdad? La obediencia tiene que ser inmediata, de lo contrario no te está obedeciendo. Pero ¿qué tan inmediata debe ser? No necesitas sacar un cronómetro. 5, 4. Tu hijo simplemente necesita, cuando recibe una orden, comenzar a obedecer tu mandato y dejar de procurar su propia voluntad. Abandonarse a su propia voluntad, como lo decían mis hermanos, para someterse voluntariamente a la voluntad de otro. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es enseñarle a someter su voluntad a la autoridad de otra persona, y la demora entonces amenaza con disminuir o prevenir este tipo de obediencias. Y la obediencia sin quejas o de mala gana, la obediencia tiene que ser con una actitud correcta. Y esto no solo nos atañe, estas obediencias no solamente tienen que ver con nuestros hijos, también tienen que ver con nosotros, delante de Dios. Nuestra obediencia para con Dios debe ser así como debe ser la obediencia que queremos que nuestros hijos tengan, sin desafío y sin excusas. La obediencia sin demoras y la obediencia sin quejas o de mala gana. Si nosotros no la aplicamos primero en nuestra vida y la entendemos y nos convencemos de esas verdades, va a ser muy difícil que nuestros hijos la obedezcan. Cuando tu hijo sigue la orden y sin embargo se queja todo el tiempo, no está obedeciendo. Dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, como padre estás estableciendo un estándar de cómo debería ser la sumisión de la autoridad. Pides obediencia sin excusas, sin demoras ni quejas.
Si aceptas cualquier otra respuesta, estás entrenando a tus hijos para que obedezcan, para que tengan un corazón desobediente. Cuando damos una orden y creemos que no hay una razón para apelar, deben obedecer. Porque, no es que yo soy muy inocente, no, él no sabe. Los niños son manipuladores. Los niños saben nuestras actitudes y las conocen. Si tú le das una orden y siempre tienes que él te dice algo, te responde y la razón de su apelación no es correcta, pero dejas que él siga haciendo lo que está haciendo, no le estamos enseñando a someterse a la autoridad, a despojarse de su voluntad. Y entonces estamos construyendo un corazón desobediente. Un corazón que siempre hay una respuesta y una razón para él hacer o seguir haciendo lo que está haciendo. Un consejo práctico en este caso. Trae a tu hijo físicamente antes de darle la orden. Y esto ayuda por algunas razones. Hijo, ven, vamos. Vamos y lo cargamos si es un hijo pequeño. Si es Tomás no se puede cargar. Pero podemos sentar con ellos. Puedes hablarle cara a cara. En lugar de gritar esa orden, hablar cara a cara, una orden donde el otro, desde el otro, hablar cara a cara y no gritar. Estás en una habitación y gritas, vete a dormir. No, vamos por él, lo traes y hablas con él frente a frente. Enseña a tu hijo a tener contacto visual. Mírame a los ojos, vamos a hablar. Hay niños que no ven a nadie a los ojos. Niños siempre están como que caribajos. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros, enseñarle a que nos debe ser contacto visual. Pero si te está mirando, está concentrado en lo que les vas a decir. Y puedes asegurarte de que ha escuchado tu orden antes de castigarlo por demorarse. Una respuesta como, sí, papá, afirma que ha escuchado y que ha obedecido. Tal vez si hacemos eso, lo más probable es que obedezca. Los hijos no vendrán naturalmente a ti como que ven, no va a venir. Hay que ir por ellos, especialmente si está armando el Lego y él quiere terminarlo esa noche. Recuerda, incluso nosotros podemos no escuchar si estamos involucrados en una tarea. Si tu niño está ya concentrado y tú le dices algo, es como si cuando tú estás trabajando que te dicen se acabó no tengo plata para la proteína y estás concentrado y no prestas atención porque estás concentrado en tu trabajo. Igualmente con los niños. Él está concentrado allá en lo que está haciendo. Y todo este tema, hermanos, es algo muy consciente, debemos ser muy conscientes de muchas realidades. Y qué bueno es que estemos aquí, que podamos hablarlos, que podamos estudiarlo. Así que enséñales a venir a ti, comienza a capacitarlos para que hagan esto desde una temprana edad. Cuando papá dijo, vamos a hablar. Y yo creo, hermanos, que crecimos, ninguno de nosotros nos arrepentimos de cómo nos criaron, porque así Dios lo permitió. Pero hay muchas cosas que no sucedieron en nuestras vidas y que nuestros padres por 1000 razones no las hicieron, ¿verdad? Y es un error tratar de criar a nuestros hijos como nosotros nos criaron. Hay muchas cosas de nosotros o de lo que nosotros recibimos que podemos darle a nuestros hijos, pero no todo. Y hay otras cosas que hemos aprendido ya en esta generación que podemos aplicar a nuestros hijos. Y no en su totalidad, pero sí podemos ser
el padre que no tuvimos, la madre que no tuvimos. Cada uno de nosotros quiere ser el mejor padre para nuestros hijos o la mejor madre. Si tienes hijos mayores y no has establecido estas cosas completamente, inmediatamente y sin quejas, no significa que no puedes trabajar en ello desde ahora. Siempre hay tiempo, siempre hay esperanza, pero tendrás que invertir tiempo en el diálogo y la instrucción para ayudar a tu hijo a comprender la importancia de lo que intentas establecer. Va a ser un poco más complicado, pero no va a ser difícil. Tercero, mis hermanos, la obediencia desde la perspectiva de los padres, entonces, un llamado a la consistencia. Hay que ser consistente con la crianza de nuestros hijos, directrices claras y un refuerzo constante son esenciales para que la obediencia funcione bien. Establecer esas directrices que son las que rigen nuestra vida en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Yo conocí un hermano que me decía, mira, yo tengo tres cosas dirigen toda la crianza de mi hijo, de nuestros hijos. Dios es primero en todo. Dios es primero en todo. La segunda es que como Dios es primero, lo importante no son las cosas materiales. O sea, si tu compañero necesita algo, dáselo. O no pierdas una amistad por algo material. ¿Verdad? Y lo otro es que siempre la verdad debe dirigir todas nuestras actitudes. Entonces es bueno tener parámetros para criar a nuestros hijos y ser consistentes en ellos. Un llamado al mismo estándar. Tu cónyuge y tú deben reforzar los mismos estándares de obediencia. Lo que dice papá debe ser lo mismo que dice mamá. Porque si una cosa es lo que dice papá y otra cosa es lo que dice mamá, eso es el plato perfecto para la desobediencia de un niño o de nuestros hijos. Los padres deben estar estandarizados. Un llamado a la capacitación. Pasas todo el tiempo corrigiendo la conducta deficiente o intentas intencionalmente capacitar a tus hijos en medio de eso. Nosotros nos comportamos mal todos los días. Y el Señor todos los domingos no nos da rejo. La mayoría de las veces Dios nos trata con tanto amor, con tanto cariño, nos muestra su palabra, nos tiene paciencia. ¿Por qué nosotros no somos así con nuestros hijos? ¿Tienes una idea de cuánto quieres que crezcan en obediencia? Es decir, ¿tienes una meta clara de qué quieres que tu hijo sea o llegue? ¿A qué punto? El punto es que deseamos que nuestros hijos sean hijos de Dios y puedan ser a la imagen de Dios. Posible ejemplo de capacitación para hijos pequeños, de 0 a 5 años. No es que esto yo lo estoy haciendo a propósito porque tengo un bebé de 10 meses o porque hay otros hermanos acá. El estudio da estos ejemplos de capacitación para hijos pequeños. Ayudar a los hijos a aprender dominio propio. Enséñale a tus hijos a sentarse tranquilamente haciendo que se siente en tu regazo por unos minutos cada día. Todos los días tu hijo se sienta en tus piernas. Enséñale a aprender, o enséñale a tu hijo a aprender el dominio propio. Ayudar a los hijos a aprender límites. Haz que tus hijos jueguen en una manta todos los días y enséñales a permanecer dentro de esa manta sin salirse. Ayuda a los hijos a aprender buenos modales. Enséñale a no interrumpir cuando estás hablando con otro adulto, sino a esperar hasta que hayas terminado de hablar. Y la mayoría de los que están aquí, yo sé que fueron instruidos en eso. El manual de Carreño, ustedes se los enseñaron de tapa a tapa.
Pero cuando hablábamos y la mamá le hacía esa mirada, y usted sabe cuál es la mirada. Eso era corrección segura, ¿verdad? Y sabía que no estaba bien. Es bueno enseñarle a los hijos eso. Ninguna de estas técnicas aparece en la Biblia, hermano. Ninguna. Aunque hay principios bíblicos detrás de cada una. Pero son buenas herramientas para instruir a nuestros hijos y enseñarles estas cosas. Son cuestiones de prudencia. El punto es, piensa en lo que tus hijos deberían aprender, luego sé intencional y ayúdales a aprender estas cosas. Si no se las enseñamos, ¿cómo las van a aprender? Con la salvación funciona igual. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique, quien les enseñe? Un día a nosotros se nos predicó y creímos, pero porque se nos predicó, se nos enseñó la palabra. Nuestros hijos necesitan aprender esas cosas que creemos nosotros, son importantes que ellos aprendan. Hay que enseñárselas. Toma tiempo y energía, pero pregúntate, ¿en tu casa es una vitrina? ¿Es una vitrina tu casa? ¿O es un lugar de capacitación? Porque si tus hijos son la agencia de relaciones públicas de tu familia, donde ellos siempre tienen que ser perfectos, vamos mal por allí. Somos un lugar de capacitación y en medio de la capacitación, en medio del proceso hay errores, hay desobediencia, hay obediencia, hay estímulo, hay todas esas realidades. Entonces, debido a que pasamos tanto tiempo corrigiendo a nuestros hijos, es fácil dejar que el estímulo desaparezca. Especialmente si estás frustrado, todo lo vemos mal. La disciplina restringe el mal comportamiento. El estímulo refuerza una buena conducta. Hay que estimular a nuestros niños, a nuestros hijos, así sean grandes, hay que estimularlos. Lo hiciste bien, muy bien, darle un abrazo. Si hay manera de darle un premio, no siempre, pero también se le puede dar un premio en llegado momento, porque si le das todos los días que él obedece, pues lo va a hacer por el premio, ¿verdad? Y no quieres pasar todo el tiempo solo corrigiendo a tu hijo, eso es cansón. Los hijos crecen en obediencia cuando escuchan palabras de aliento, cuando saben que eso está bien, cuando saben que ese es el camino. Sé intencional en estimular a tus hijos. Fíjate cuando hagan algo bueno para estimularlos. Finalmente, mis hermanos, un llamado al discernimiento. Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, pídala. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría para criar a nuestros hijos. Y Dios nos dará sabiduría para criar a nuestros hijos. Un llamado a la bondad. Cuán paciente es Cristo contigo, hermano. Cuán tierno es Él al cuidarte. ¿Qué exigencias te hace? ¿Cómo responde Dios a tu pecado? ¿Actuamos como Dios actúa con nosotros de igual manera con nuestros hijos? Tú sabes la respuesta. Sea amable con tus hijos. Cuando les pidan que obedezcan, considera lo que le estás pidiendo. Y esto es realmente un desafío para todos nosotros como padres. Entonces, mis hermanos, el objetivo al criar a nuestros hijos es que ellos sean como el Señor. Y debemos mantenernos en la línea, no ir al legalismo ni tampoco al libertinaje. Mantenernos en la palabra. Hay que estimular a nuestros hijos. No olviden, y esto es realmente ya para terminar una palabra de ánimo, todo esto puede parecer abrumador y difícil de equilibrar. A veces es imposible, nosotros vemos que no dan, cada vez peor.
Y si hago una cosa, entonces descuido otra. Si me dedico solo a mis hijos, si me dedico solo en esta parte, descuido la otra. Podría ver la conducta de tu hijo y su actitud y pensar, estoy fallando por completo. Si estamos fallando por completo, mi hermano, tenemos abogado para con el Padre. Podemos pedir perdón, podemos pedir sabiduría y reencaminar nuestras vidas. No olvides dar un paso atrás, o no dejes un paso atrás. Los mandamientos de Dios para la paternidad no se contradicen entre sí. Más que eso, su gracia es igual de suficiente para ayudarte a ser padre como lo es para ayudarte en cualquier otra área. Al igual que lo hizo para salvarte, Dios es suficiente. Y un último estímulo, hermano, no olvides disfrutar a tus hijos. Disfrútalos, disfrútalos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor perdón, pero también vamos a pedirle sabiduría, que nos ayude a poder hacer esta tarea que Él nos ha dado de manera correcta y que lo agrade a Él. Señor, te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Dios. Perdónanos porque hemos sido desobedientes a nuestros padres. Hemos infringido tu ley muchas veces. No hemos honrado como se debería a nuestros padres, tal vez. Y queremos pedirte perdón, Señor, por eso, porque hemos fallado, Señor, hemos pecado, pero también hemos fallado en la crianza de nuestros hijos, Señor. En cómo tratamos sus actitudes, en cómo los corregimos, tal vez, o en cómo obramos frente a la crianza de ellos, Señor. Perdona nuestras vidas, Padre, pero también, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Qué bueno es poder venir a la iglesia y poder escuchar tu palabra y poder darnos cuenta que siempre hay esperanza en ti, Señor. Que siempre, Señor, hay una palabra que nos anima y que podemos entender que nuestro trabajo no es un trabajo de solamente nosotros, es un trabajo de la iglesia también, pero es un trabajo del Espíritu Santo en la vida de nuestros hijos y en nuestras propias vidas, Señor. Y eso debe traernos tranquilidad, paz y saber que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas, que tú nos diriges, Señor, y que tú, Padre de la Gloria, harás la obra en tu tiempo y a tu manera, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.